Muy buenos días. Desde la Ciudad de México le damos la bienvenida a todos nuestros suscriptores del canal de YouTube de las Empresas Verdes, perdón por la interrupción, a quienes les agradecemos que nos acompañen y nos sigan en redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, en donde nos encontrarán como las Empresas Verdes. Los invitamos a que se sigan suscribiendo al canal, a que marquen con una manita de me gusta, a que compartan las entrevistas, a que den un clic en la campanita de notificación para que conozcan todos los contenidos que estamos subiendo día a día en temas de sostenibilidad, de negocios, de economía circular y economía verde, que es sin duda los temas que van a prevalecer en los siguientes meses y años. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial con un amigo, un experto, un gran profesional, muy amigo mío desde Costa Rica. Vamos a estar hablando sobre desarrollo sostenible en tiempos de la pandemia por COVID y ver si este tema de desarrollo sostenible es viable y es factible para los siguientes años. Para hablar del tema, tenemos, como ya lo comenté, como invitado especial a Ricardo Sancho. Él es consultor internacional en políticas y derecho internacional y recursos hídricos para la ONU. Actualmente es asesor principal para Costa Rica y para Panamá dentro de la cooperación financiera internacional del Banco Mundial. Además, es conductor del programa Huella Tica, así que del tema de sostenibilidad y medio ambiente, Ricardo sabe y tiene mucha experiencia al respecto. Ricardo, te damos la bienvenida al canal de las Empresas Verdes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ismael, muchísimas gracias. Realmente muy complacido de poder compartir contigo este programa, el canal de Empresas Verdes. Te admiramos muchísimo de todo el trabajo que has realizado, no solo en México, sino en toda América Latina. Conocemos tu empeño, tu capacidad de comunicación y todo este trabajo que estás haciendo con Empresas Verdes, que yo creo que vincula muchísimo al sector privado y a las organizaciones a este objetivo del desarrollo sostenible. Muy complacido también de poder compartir con México. Es un país que queremos mucho, es un país con el que tengo amigos, donde siempre con México y Costa Rica hay una relación fraterna, de mucho cariño, de mucho respeto. A veces en el fútbol es donde no nos ponemos mucho de acuerdo, pero en general cuando he tenido que compartir con mexicanos y mexicanas, siempre ha sido de gran cortesía, de respeto, de cariño y bueno, somos sociedades que tenemos raíces muy profundas en esa América eh, anterior a la colonización, a esa América nativa, y yo creo que pues estamos a la orden, desde luego, Ismael, en esta entrevista. Muchas gracias. Ricardo, pues tú sabes que la fraternidad y los sentimientos son mutuos. Gran respeto por todo el pueblo costarricense. Mucha reconocimiento a todo el trabajo que hacen y realizan en el día a día. Grandes profesionales por allá. Gente muy querida en el país de Costa Rica. Y bueno, espero que pronto podamos vernos nuevamente por allá, saludarnos, darnos la mano y darnos un abrazo y que la condición sanitaria y ambiental nos lo permitan. Pero vamos a entrar, Ricardo, en materia. Eh, la pregunta es, en temas de la contingencia sanitaria, ¿se ha interrumpido, se debe de interrumpir o es posible continuar con planes de desarrollo sostenible, Ricardo? ¿Esto es importante o no? Ismael, yo creo que definitivamente hay que continuar y más bien hay que reforzar los planes que tengan que ver con la sostenibilidad. Estoy convencido de que la pandemia no... Tenemos un poco de interferencia con la... Tenemos un poco de interferencia con la comunicación. Les pedimos que sean un poco comprensivos. Estamos en vivo. Estamos desde Costa Rica. Parece que la señal es un poco... pandemia, al bajarse la actividad económica, hemos estado viendo vida silvestre hasta en las ciudades. Hemos visto que las manchas de gases de efecto invernadero en las grandes ciudades han bajado.
que hay, digamos, de alguna manera un mundo más sostenible, pero pienso que eso es lo que nos retrata, es el cinismo en el que la sociedad ha venido trabajando. Hemos venido trabajando en un modo no sostenible, contaminante, de una utilización muy alta de recursos naturales. Hemos sobreexplotado algunos recursos y yo creo que entonces la pandemia nos ha enseñado al tener esa fotografía de menos emisiones, de vida silvestre, de ver algunos animales que no habíamos visto hace días en algunos sitios, pues nos retrata de que algo estábamos haciendo mal. Y más bien entonces, de aquí en adelante veo una oportunidad para las empresas, para las organizaciones, para las comunidades, para las familias, de retomar un sendero de mayor sostenibilidad, haciendo, pues, por ejemplo, menos contaminación, utilizando los residuos orgánicos, que representan más o menos en América Latina un 50% de todos los residuos, tratando bueno, de compartir el vehículo más, de hacer unas rutas con la familia, de manera que no tengamos 3, 4 vehículos en nuestras casas, con los hijos, con toda la familia, y que tengamos una contaminación tan alta, que podamos en las empresas, ahora sí, pensar en ahorro de agua, en ahorro de energía, en invertir de alguna manera en otras fuentes alternativas de energía, en buscar el teletrabajo, que es también una forma de reducir el traslado de las personas, de manera que podemos realmente más bien acelerar, siento yo, en esta época de pandemia, todo lo que tiene que ver con ese desarrollo sostenible. Si me preguntas, yo creo que no hay que dejar los planes, al contrario, hay que fortalecerlos. Eso es muy importante, Ricardo. Me parece que estamos ante el punto de inflexión entre continuar con un plan de trabajo de desarrollo sostenible y o dejarlo o reforzarlo. Y creo que la respuesta tú ya la has dado. Pero en estos procesos, todos esos temas que tú manejabas, desde la implementación de teletrabajo, generar rutas afines o rutas únicas entre los eh, miembros de una familia para solo utilizar un vehículo, en fin, todo esto que tú me mencionabas tiene algunos retos para nuestros países, para nuestras culturas, y evidentemente hay que decirlo, pues lo debemos de decir, incluso para la cultura de algunas empresas. ¿Cuáles serían los retos principales en ese sentido y cómo los tendríamos o por dónde tendríamos que comenzar a abordarlos, Ricardo? Bueno, yo creo que en primer lugar, el contexto de la política pública del país es muy importante. Si tenemos gobiernos y presidentes y ministros que están convencidos de que esta puede ser una alternativa para la sociedad, yo creo que esa es una primera sombrilla que puede empujar este tipo de educación ambiental, de actitudes ambientales. O sea, tiene que ver mucho el contexto nacional. Yo debo decirte que en Costa Rica, independientemente de los partidos políticos que asumen el gobierno, hemos tenido una continuidad desde hace más de 40 años en materia ambiental. Ha habido una consecuencia gobierno a gobierno. Generalmente son políticas que trascienden un gobierno, que no vaya a llegar un presidente a cambiar una política relacionada con la descarbonización de la economía, con el fortalecimiento de los parques nacionales. Esto tiene ya quizás un poco más, 40, 50 años en Costa Rica. Entonces, el contexto político de las políticas públicas considero que es una primera variable. En segundo lugar, a mí me parece que los compromisos del país con las grandes convenciones ambientales es muy importante también. Si hay una firma de acuerdos de la Convención de Cambio Climático que se reunió en París en el 2015, que ahora ha tenido pues algunas fluctuaciones porque iba a ser la última el año pasado en Chile y luego se pasó a Madrid, la COP25, y ahora se anunció recientemente que la cumbre de COP26 de cambio climático iba a ser en Glasgow, en Inglaterra, ya no va a ser este año, no se va a realizar. Pero si el país está comprometido con estos acuerdos internacionales,
A mí me parece que es un paso también, un segundo paso importante. Igual pasa con la Convención de Biodiversidad. Sé que México tuvo una COP de biodiversidad hace algunos años que fue muy importante. También en términos de acuerdos internacionales, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una agenda internacional de las Naciones Unidas. Y si el país está comprometido en sus instituciones, en sus empresas, con esos 17 objetivos, yo creo que con pandemia o sin pandemia estos objetivos prevalecen. Algunas personas han dicho que debería haber un objetivo 18, que es la solidaridad internacional. Algunos han sido muy pesimistas y dicen, bueno, ya las metas del objetivo 1, que es hambre cero, ya no se va a poder cumplir. Con la pandemia ya no se va a poder hacer. Pero en realidad los objetivos son, digamos, zancadas hacia una sociedad mucho más confortable para la gente, a una vivencia pensando en el 2030, pensando más allá de los próximos pocos años. De manera que esas son como requisitos. Por otro lado, me parece que la educación ambiental ya a un nivel más de las familias, de los estudiantes, la educación ambiental en los colegios, en las escuelas, en las universidades, eso es un paso que, bueno, en el caso de Costa Rica, debo decir que ha sido muy lento, muy difícil, no estamos todavía totalmente satisfechos, pero porque el tema ambiental y el tema de sostenibilidad, Ismael, no es un tema de altruismo, no es un tema de voluntad, no es un tema de que, bueno, yo me voy a portar bien este fin de semana, yo voy a sembrar unos arbolitos por ahí, voy a juntar estos residuos. Es un tema permanente, es una conducta permanente. Entonces, en ese sentido, la educación, no es tan difícil hacer un compost en la casa, no es tan difícil. A veces uno dice, ¿cómo voy a hacer compostaje? Bueno, con pocas acciones, muy barato, no te va a costar nada, se puede hacer, es cosa de tener la instrucción y digamos, la información necesaria. Igualmente en otro tipo de acciones. Entonces, yo creo que, como te digo, hay aspectos internacionales, compromisos del país, aspectos de los gobiernos. Los gobiernos locales hoy tienen un papel súper importante, porque si el gobierno nacional no lo tiene, pero lo tiene tu municipalidad, tu distrito donde vives, y hay una alcaldía responsable, hay un programa de recolección de, por ejemplo, artículos, vamos a ver, electrónicos, computadoras viejas, cosas que quedan en la casa y eso se puede reciclar. Bueno, ese tipo de cosas son muy municipales, muy locales. Entonces también creo que aquí emerge muchísimo el papel de las ciudades y el papel de los municipios. Sí, sin duda has mencionado algunos datos muy importantes, Ricardo, y quiero destacar dos. El primero, hay que decirlo, Costa Rica, la legislación de Costa Rica en tema de medio ambiente es la más avanzada y la más desarrollada en América Latina. Incluso, no sé si esté por encima de los europeos, pero lo que sí sé es que la legislación ambiental de Costa Rica está en el top 5 mundial porque se han abocado a trabajar de manera muy consciente y muy concienzudamente a poder implementar políticas públicas encaminadas al respeto, preservación y cuidado ambiental, pero ya pasando al tema también de los desarrollos sostenibles de los ODS, que son más son complementarios, pero son más integrales. Por eso yo creo que, coincido contigo, no podemos querer ver resultados ahorita, porque además estamos en un momento que no teníamos previsto nadie. Este es un exabrupto en la historia de la humanidad y en realidad los objetivos bien medidos tenemos que verlos hacia el 2030. La otra parte que tú bien mencionabas es conducta, Ricardo. Conducta es importantísimo, asumir el tema del compromiso ambiental como una conducta, no como una moda, no como una obligación o no como un requisito más a llenar, sino como una conducta, es una forma de vida. En ese sentido, Ricardo, después de comentario tan largo, te quiero preguntar,
¿cuáles son los retos que vienen a futuro en un tiempo post-COVID? Ahorita, lo acabas de comentar, tenemos que seguir reforzando, pero vienen retos después de la era post-COVID, porque muchas de nuestras actividades, como tú lo señalabas al principio, van a cambiar. Y esto también modifica de alguna manera la percepción que tenemos en objetivos, planes y proyectos y programas para poder dar pie a nuestros programas de desarrollo sostenible. Ismael, excelente pregunta. Bueno, yo creo que uno de los retos más importantes está precisamente en el núcleo familiar, independientemente cuál sea la familia, porque yo sé que hay una discusión alrededor de la familia, el núcleo familiar, quienes vivan en tu casa, en tu hogar, sea una persona con su pareja, si es una familia más amplia. A veces una familia no es consanguínea completamente porque son personas que son familia porque viven, conviven durante muchos años. El núcleo familiar es fundamental, porque si hay, y yo creo que esto de la pandemia nos ha vuelto los ojos precisamente a nuestro interior. Yo creo que ha habido una oportunidad y como no hemos salido de eso, porque viene hacia adelante algunas semanas o meses inclusive, es una oportunidad de reflexión, es una oportunidad de estar en casa, de conocernos un poco más. Yo pienso que por lo menos a nivel personal y con amigos y amigas, lo siento así, la gente está pensando un poco más, está recordando a personas más queridas que tal vez la tía por allá o la prima o el amigo que hace días no lo veía, estás llamando, estás en contacto, estás valorando más a las personas. Yo creo que pasamos por ahí. Si algo nos ha traído esta pandemia ha sido precisamente obligarnos a reflexionar sobre nosotros mismos, nuestros errores, nuestras capacidades, inclusive a conocer nuestras capacidades para reaccionar. Entonces, creo que eso es algo que podemos rescatar y dirigirlo hacia el tema ambiental desde el núcleo familiar. En el tema de las organizaciones y las empresas también. Las empresas no están pasándola nada bien porque posiblemente han tenido que recortar empleados, han tenido que recortar presupuestos, han tenido que eliminar planes de expansión de productos que querían comercializar en el futuro. Todo el mundo está en incertidumbre, entonces hay una reacción, ¿verdad? A poca acción. Y entonces esto, yo pienso que también para las empresas es importante retomar en el post-COVID acciones de mayor eficiencia, de mayor utilización, mejor utilización de los recursos. Si mi empresa tiene vehículos distribuidores y esos vehículos distribuidores, caramba, tienen un gasto de combustible X, ¿cómo puedo yo reducirlos en un 15, un 20%, quizás con un vehículo eléctrico, introduciendo o innovando con un vehículo eléctrico o sencillamente tal vez cambiando, invirtiendo un poco para mejorar el funcionamiento del vehículo? Si tengo, por ejemplo, mucha iluminación en mis oficinas, ¿cómo puedo reducirlo con algunos artefactos que me permitan que las luces se vayan encendiendo conforme a la oscuridad, ¿no? Y no tener luces prendidas todo el día, gastando una alta factura energética. Hay muchos aspectos que se pueden mejorar y creo que ahí es muy importante el tema de las certificaciones, Ismael, el tema de cómo, por ejemplo, en el caso de Costa Rica tenemos una certificación que se llama bandera azul ecológica. Es una bandera que se le concede tiene varios tipos, ¿verdad? Porque algunas son para digamos, en la limpieza de playas, algunas son para restaurantes, otras son para cuencas, otras son para empresas, y ahora inclusive se ha puesto una categoría de familias. Entonces, tener una bandera azul es un orgullo tremendo, es una certificación lógicamente que tiene sus requisitos,
Entonces, si hay una certificación, alguien, una forma de que se le diga a la empresa, usted está dentro de esta categoría de empresas, usted ha ganado esta bandera, ha ganado este certificado, eso permite, yo creo, esa competencia sana, ¿verdad? Saludable, para que exista un mejoramiento en la empresa. Yo creo que así el ser humano y en general las sociedades siempre aspiramos y siempre somos, tenemos desafíos y queremos ganar, somos un poco competitivos y si tenemos un galardón y nos dan un galardón, nos dan un reconocimiento, yo creo que eso nos va a motivar. De manera que yo sí creo que hay retos, el principal reto yo creo que es precisamente lograr una mayor conciencia y eso se logra con educación, se logra con reflexión, lograr premiar a los que hacen bien las cosas, eso se logra con certificaciones y por otro lado también lograr que existan eh, mayores emprendimientos verdes, o sea, que haya más gente dedicada a este tipo de acciones, no solo a través de artefactos, de paneles solares, de diferentes dispositivos, sino también de personas que puedan decir desde el punto de vista organizativo cómo mejorar la empresa desde el punto de vista ambiental. Sí, no, es muy importante. Muy novedoso el tema de la bandera azul, la certificación bandera azul para los hogares, para las familias. Creo que es un elemento de motivación muy grande porque de esa manera yo te iba a preguntar cómo involucramos precisamente a las familias, porque pues, hay muchos esfuerzos, tanto de empresas como de gobiernos, de organizaciones, pero de pronto los que estamos quedando dispersos somos nosotros, los que eh, hacemos y movemos una ciudad o hacemos o movemos una localidad. Pero junto con esto, Ricardo, te quiero preguntar, eh, ¿qué tan importantes en este contexto van a ser o deberán ser el desarrollo de estas economías locales de las que se está hablando ya cada vez más? Una tendencia que ya venía previo a la pandemia era precisamente desarrollar economías locales con dos elementos fundamentales. Tiene muchos, pero dos fundamentales. Uno es fortalecer los tejidos sociales de una comunidad, desarrollarlo económicamente, pero que el desarrollo y el crecimiento fuera sostenible. En estos momentos, ¿qué tan importante es mantener y darle continuidad a este tipo de proyectos? Bueno, yo creo que eso es fundamental, Ismael. Yo creo que esto ya venía antes de la pandemia, efectivamente. Empezamos a sentir cambios en el comportamiento del consumidor. En vez de optar por un pan que tal vez venía de inclusive fuera del país, ¿verdad? A la postre, el panadero del barrio, de la zona, nos puede dar un pan también de mucha calidad y yo puedo favorecer esa empresa, ese emprendimiento familiar, local de la panadería. Eh, en general, yo no es nada contra las grandes empresas comercializadoras, yo creo que son parte, digamos, de las opciones que tiene el consumidor, pero el regreso a ciertas prácticas donde seamos pues internacionalistas, porque lo somos, pero que podamos también valorar ciertos emprendimientos locales. Hay un regreso, hay un poder tremendo de las ciudades, digamos, el poder de la proximidad, ese poder de la proximidad, ese poder de donde vives, saber cómo funciona. No dependemos únicamente de gobiernos nacionales. A veces estamos permanentemente viendo únicamente como si el gobierno fuera un presidente. El gobierno son varios gobiernos y el gobierno local es muy importante. Creo que hay más conciencia en América Latina sobre el papel de los alcaldes y alcaldesas. Y también, pues, una de las variantes interesantes es que muchos municipios están haciendo convenios con países y con otros municipios. Lo que se llama paradiplomacia es una diplomacia de lo local, donde es posible que Ciudad de México o Guanajuato o San José de Costa Rica tenga un convenio con otra ciudad, con otro país, y de manera que eso también
es importante. Y una cosa que también está ocurriendo a nivel local es la alianza público-privada. El que el empresario pueda confiar más en las autoridades políticas y las autoridades políticas confiar más en el empresario. Obviamente, esas relaciones siempre son difíciles porque hay una desconfianza entre la política y el sector privado y hay que acercar esos mundos porque hay muchas cosas que se tienen que hacer. Ya desde el punto de vista fiscal, muchos municipios y muchos países no tienen la capacidad con sus propios recursos de emprender proyectos y eso implica tomar en cuenta el sector privado que viene como socio a través de una empresa, a través de un fideicomiso, a través de una alianza público-privada y el empresario privado viene y ya no tiene esa barrera con el gobierno local, sino que puede hacer mucho más cosas. De manera que yo sí creo, Ismael, para responderte a tu pregunta, que definitivamente hay una mayor oportunidad para ese tejido social y para que sea sostenible. Porque lo sostenible, como lo decía hace un ratito, no es una opción. Lo sostenible es parte de la matriz productiva de las empresas y tiene que estar como una conducta permanente. No podemos decir voy a ser sostenible un tiempo o este año sí voy a ser sostenible y el año entrante no. Además que la sostenibilidad que implica desde el punto de vista conceptual, un aspecto económico, un aspecto ambiental y un aspecto social. O sea, la sostenibilidad no es solo económica. Y eso es muy importante porque una empresa que está situada en un barrio o está situada en una ciudad no solo puede pensar en cuánto vende y en cuántos empleados tiene y cómo maneja su flujo de caja. Tiene que saber que tienen impacto sobre esa sociedad. Y a mí me interesa que el entorno a esa empresa sea seguro. Yo no quiero criminalidad, yo no quiero pobreza, porque eso me va a permitir crecer como empresa. Y si nosotros logramos que los empresarios y también los políticos y las familias entiendan esto, vamos a tener una maravilla de sostenibilidad, porque la sostenibilidad no es solo lo verde, no es solo sembrar un arbolito, la sostenibilidad es una convivencia social pacífica, una convivencia con el medio ambiente, ¿verdad? Y también, lógicamente, un producto económico, porque hay que producir y hay que vender y hay que intercambiar bienes y servicios. De manera que yo creo que en esa línea es muy importante el emprendimiento local. Sin duda, me gusta mucho lo que acabas de mencionar, Ricardo, porque precisamente esta última parte de tu intervención es lo que le dio sentido a esta plataforma de las empresas verdes, precisamente comenzar a transitar de una economía, vamos a llamarla tradicional, hacia modelo más sostenible, a lo que algunos dan en llamar economías verdes, pero en realidad, como tú bien lo señalas, son economías sostenibles no solo por el hecho de solo crecer económicamente, sino poder desarrollar comunidades, tener integración con ellas. Todo esto la gente que está muy allegada al tema lo sabe, pero lo que necesitamos es comenzarlo a transmitir a todas las audiencias, a todas esas personas que todavía se están o tienen ecos de lo que es una economía verde o de lo que es sostenibilidad o de lo que es sustentabilidad. Hay que comenzar a ayudar a permear y es importante porque las empresas no solamente son los grandes consorcios, también hay muchas pequeñas, medianas, pequeñas y microempresas que todavía no comprenden esa parte y de pronto un emprendedor se lanza solo a emprender con el único afán de generar ingresos económicos. En ese sentido, yo te pregunto, Ricardo, vamos, tenemos que caminar hacia una economía verde o hacia una economía integralmente sostenible. La pregunta tiene intención, Ricardo, porque evidentemente decir economía verde es alinear una serie de actividades que ya hacen muchas empresas y tener esa conciencia de tener menos impactos ambientales, pero lo sostenible va más allá y aparte de lo que tú nos platicabas. ¿Por qué no nos adentras un poquito más en qué quiere decir eso? Claro, no, lo verde creo que es una etiqueta que le ponemos a la sostenibilidad. Muchas veces no podemos diferenciar porque es una forma tal vez
muy descriptiva, de decir, bueno, somos sostenibles, ¿verdad? Entonces es difícil hacer como una división entre lo verde y algo más sostenible, más integral. Pero yo sí creo que ese crecimiento verde es integral, tiene que estar basado precisamente no solo en una eficiencia desde el punto de vista financiero, lo que nos enseñan en las facultades de negocios, de administración de empresas, que es, bueno, ser muy eficiente con tu flujo, ser muy eficiente, ver tu estado, tu balance de situación, ver tus ganancias, cómo se reparten esas utilidades. Esa matemática y esos números creo que son muy importantes, pero ahí no está la ecuación verde, no está la ecuación de sostenibilidad. Muchas veces es más eficiente eh, comprar un panel solar, aunque de momento en el flujo me pueda afectar, de momento puedo ser que sea una inversión importante y entonces lo voy a ver como caro, pero si yo hago una corrida financiera a 2, 3 años plazo, me doy cuenta que ese panel me redujo en un 20 o en un 30% mi consumo energético. Entonces, esas eficiencias, si las vemos desde el punto financiero, tal vez no hago la inversión, porque me va a resultar muy caro. Pero ¿qué es caro? Y yo creo que aquí hay una diferencia entre precio y valor, ¿no? El valor de esa inversión es que yo voy a tener no solo un equipo que me va a permitir bajar mis costos, sino también voy a permitir que esa energía distribuida que ya no estoy utilizando del operador eléctrico vaya a otros sectores sociales, a otros sectores donde tal vez hay otras necesidades, sobre todo en las zonas rurales, de que hay escasez de electricidad, muchas veces no llega. De manera que yo sí creo que en esto tiene que ser integral. Yo prefiero que mis empleados no son máquinas, no son objetos que yo contrato por un monto y les pago cada mes o cada quincena, ¿verdad? Yo prefiero que ese empleado tenga unas sesiones de trabajo que los motive durante la jornada laboral. Quiero que esos empleados tengan un incentivo porque fueron el fin de semana a tener una actividad ambiental sostenible y yo los puedo premiar desde mi trabajo porque fueron y me demostraron que hicieron una actividad, que tomaron acción. Yo creo que las remuneraciones deben ir más allá, no solo ser remuneraciones por el tiempo, porque tenemos una sociedad donde se está alquilando el tiempo de las personas. Nosotros tenemos que llevar a esas personas a que sean agentes de cambio, que puedan en sus casas, en sus familias, hacer los cambios necesarios. Entonces yo sí creo que tiene que ser integral, tiene que ser una sostenibilidad social, humana. Yo necesito que mis empleados sean saludables, yo tengo que tener un dispensario, tengo que tener un médico de empresa, tengo que tener un comedor para que puedan tener sus almuerzos, sus alimentos en una forma adecuada, que tengo mis servicios sanitarios que estén con la mayor calidad, más ahora que estamos con un reto sanitario de esta envergadura. De manera que eso no son gastos, esos son inversiones sociales que un empresario debe hacer por una sostenibilidad integral de su empresa, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Los frutos los voy a ver, tal vez no los voy a ver en el corto plazo, porque claro, en el corto plazo las ganancias, si fuera por ganancias, no hago nada sostenible, gano y gano y gano. Pero bueno, en el tiempo me voy a dar cuenta que el empresario que asumió ese reto, que asumió esa conducta, como lo dices, va a tener mayores éxitos porque va a tener un personal más motivado, me van a hacer leales a la empresa y al objetivo, a mis productos, y voy a tener también pues una contribución a la sociedad y que como te digo ya no estamos de cuatro paredes en una fábrica que no quiere nada con su comunidad. Yo necesito que la comunidad esté bien para que me traiga frutos también a mi empresa. Por supuesto, y eso es importante porque es parte, como tú bien señalas, de lo hacia donde debe de tender el desarrollo sostenible. Hay mucho trabajo ya, hay muchas empresas que ya trabajan en ese tenor, en esa línea.
Ricardo, pero mi pregunta para terminar es, ¿hay que reforzar algunos de estos puntos porque la pandemia los debilitó? Es decir, ¿hay elementos de la sostenibilidad, del desarrollo sostenible que se debilitaron ante el tema de la pandemia y habrá que poner atención en ellos? ¿Cuáles serían si esto es el caso? Sí, yo sí creo que se han debilitado o se podrían estar debilitando algunos aspectos del desarrollo sostenible porque pues lógicamente las empresas están bajo fuego, bajo menos ventas, menos venta de servicios o de productos, han tenido que verse obligados, algunas de ellas, a reducir las jornadas laborales o a despedir empleados. Nuestra recomendación con emprendimientos y con empresas que hemos tenido es que busquemos alternativas para tratar de reducir o mitigar al máximo esa situación social que puede causar un despido o una reducción de jornada. Es mejor reducir jornadas, es mejor reducir jornadas y contar con ese empleado pensando en el post-COVID. O sea, nosotros no podemos, lo que no queremos es cerrar la empresa. O sea, no queremos que ninguna empresa cierre. Pero una opción que alguna gente ha optado es cerrar y el cierre es para nunca volver, Ismael. Mientras que si mantienes una actividad, lógicamente hablando con tus empleados en una forma diáfana, en donde puedas ponerte de acuerdo para, por ejemplo, reducir jornadas a un 50%, que te permitan que trabajen a menos, ¿verdad? A menos velocidad, pero ese recurso que yo tuve ya, que lo preparé durante 5 o 10 años, que trabaja con mi empresa, ¿cómo lo voy a perder? Cuando venga post-COVID, tengo que volver a contratar, tengo que volver a enseñar a muchas personas. Entonces, es mejor buscar o suspender contratos. Esa es otra opción que nosotros hemos recomendado. Suspendamos el contrato, o sea, no despidamos, hagamos una suspensión temporal. Lógicamente, eso implica que exista un marco legal que lo permita, de manera que yo pueda contar con esos empleados que van a comprender, tal vez que de momento no va a haber trabajo, pero que van a regresar en algún momento cuando las cosas cambien un poco. Esto obviamente sin engañarlos y sin crear falsas expectativas. La otra cuestión es dinamizar la empresa. He visto empresas y yo les he recomendado cambiar un poco el giro de sus actividades, porque hay una capacidad instalada. Entonces, posiblemente si yo estoy fabricando zapatos y esa es mi industria, y yo siento que en el mercado podrían darse algún otro tipo, digamos, de artículos de cuero que eventualmente puedan tener algún mercado, o si, digamos, ya no me retiro del cuero y voy a trabajar, por ejemplo, con algunos dispositivos para los hospitales, ¿verdad? Qué sé yo, sábanas, algún otro tipo estoy pensando así totalmente en borrador, pero tengo ejemplos, por ejemplo, de empresas turísticas que, por ejemplo, a Costa Rica le han afectado tremendamente. Dependemos en altísimo grado de la industria turística. Algunas de ellas se han metido en otro tipo de actividades. Empresas que hacían tours hoy están, por ejemplo, con comida, con express, con restaurantes express, empresas que tenían eh, tours y que tenían actividades en ciertas áreas silvestres, hoy están dando capacitación, se convirtieron en empresas que dan cursos, ¿verdad? Y tienen respaldo internacional porque tuvieron alianzas con Japón o con Canadá o con México. De manera que hay que también pensar un poco. Yo creo que el empresario es el más llamado a sentarse, a hacer una autorreflexión, una revisión. Y a mí me han preguntado también, Ismael, ¿cómo hago ese rescate? ¿A quién rescato primero? Y sin que suene egoísta, yo creo que el primero que tiene que rescatarse es el jefe, es el dueño, tiene que rescatarse para poder rescatar a sus empleados. Porque si yo no logro estar con
estabilidad mental, y estoy estresado, estoy preocupado, el banco me está llamando para que pague el préstamo, tengo presiones por acá, por allá, de proveedores, eso puede traernos consecuencias muy graves. Entonces, yo creo que el empresario está llamado en mente lúcida a tomar las mejores decisiones y la apuesta por la sostenibilidad, entendida como una sostenibilidad social, económica y ambiental, yo creo que es una salida. Es todavía el desarrollo sostenible, Ismael, un concepto que si bien tiene ya unos, vamos a ver, 1989, de la Comisión Brundtland, aquella ex primera ministra de Noruega, que fue la que llamó las Naciones Unidas para que produjera un concepto para las cumbres de Río 92, la señora Go Brundtland, eso fue el año 89, o sea que llevamos 30, un poquito más de 30 años con el concepto de desarrollo sostenible. Aún con 30 años es un concepto que está vigente y yo creo que tiene todas las aristas para poder ser un concepto adecuado para el mundo empresarial en estos momentos. Ricardo, la verdad es que, como siempre, es un placer y un gusto poder platicar contigo. El tiempo nos comienza a comer. Yo creo que dejamos abierta la puerta. Esta es tu casa. Este es el medio de comunicación. Cada vez que tú desees y tengas oportunidad de platicar con nosotros, la verdad es que vamos a estar encantados. Yo espero tenerte pronto nuevamente por aquí para platicar de este y otros temas. Creo que este queda inconcluso. Esta última parte que expusiste es extraordinariamente buena porque es un tema que hay que replantear en el tema de el post-COVID, cómo reinventarnos en tema de post-COVID con los fundamentos de desarrollo sostenible. Tú ya ahorita lo dijiste, nos has dado una introducción. Yo te invito para que programemos una próxima pregunta, una próxima plática con ese tema. Creo que hay mucho que platicar. Por el momento yo te doy las gracias. Sé que también andas apurado con tu agenda, pero bueno, la verdad es que ha sido muy, muy enriquecedor platicar contigo el día de hoy y como siempre te mando un fuerte abrazo desde México hasta Costa Rica. Ricardo, espero verte pronto nuevamente por tu canal y tu plataforma que son las empresas verdes. Muchas gracias, Ismael. Un placer poder estar en tu programa, poder estar en contacto con México, un país muy querido desde Costa Rica y desde mi persona, mi familia y desde Huella Tica, pues un saludo muy especial y muchísimas gracias por estar esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguirnos cuidando y pues mantengamos los protocolos sanitarios que nos piden las autoridades.